Muy buenas tardes. Gracias a las personas que nos acompañan en esta tarde lluviosa. Gracias, don Ricardo, por su comentario tan acertado con respecto al libro. Y bueno, vamos a empezar con don Ricardo sobre el comentario del libro Pura Vida Gay que se dio este año y que Ricardo Vargas Durán nos hizo ese honor de comentarlo. Gracias. No, el honor es mío, sinceramente. Vamos a ver, en términos generales, la novela podría perfectamente ubicarse en una gran distopía. Son pocas las novelas costarricenses distópicas, ¿verdad? Porque tenemos una falsa concepción, tanto los lectores como los escritores y escritoras, la novela es como una especie de juego ligado, digamos, a una especie de fantasías, ¿verdad? De cuestiones fantásticas o ilusas. Esta novela no lo permite. Entonces, los que la lean van a encontrar que la novela tiene una facultad muy hermosa, es que no necesita ninguna presentación, porque ella misma se presenta. Y no solamente se presenta, sino que también dice que los hechos que está narrando de una forma muy particular y muy singular, muy descarnada, si me permiten la palabra, responden a la realidad real. Entonces, desde ahí ya el narrador, autor o el autor narrador, como lo quieren ustedes colocar, ya nos ubica en una nueva textura de una novela que no tiene ninguna pretensión de llevarnos a un mundo de fantasías, a un mundo de monstruos y de apariciones raras. Es decir, lo más distante de lo que podríamos llamar los escritores que trabajan con el folclore, que han trabajado en la novela costarricense, con ese principio idealista de que las letras van para lectores que quieran entretenerse, ¿verdad? El entretenimiento. Esta novela no es para entretener a nadie, ¿verdad? Sin ofender, ¿verdad? Pero, es decir, me entretiene a mí, ¿verdad? Que yo tengo una formación de carácter perverso con respecto a la literatura, y entonces esto me brinda a mí muchísima satisfacción. Entonces, lo primero que quiero decir es que en términos generales es una distopía. Porque uno pretende que en el título, donde dice o donde utiliza este leitmotiv de Pura Vida Gay, uno dice, qué rico, ¿verdad? Vamos a entrar en este ámbito costarricense de la pura vida. Y todo es pura vida, y aquí todo lo que se va a hablar en la novela es pura vida. Sí, es pura vida, pero es pura vida material. No confundamos. La vida se plantea desde la perspectiva literaria en dos ámbitos de la novela: una novela de ficciones idealistas o idealizaciones, ¿verdad? Y otra novela que es de carácter estrictamente material. Yo siempre he trabajado en la Universidad de Costa Rica como profesor de posgrado de literatura, sobre todo en el ámbito de la novela material. Sí, que decir, le quita idealización a todo aquello que otra novela idealiza. Por ejemplo, el amor, ¿verdad? Recuerden que los antecedentes más cercanos de la novela tienen que ver precisamente con el concepto del manejo del amor. Un amor que está puesto en forma romántica, en romance, ¿verdad? Y que tiene que comprobar a través de las pruebas y los acontecimientos que el amor se mantiene incólume hasta su definitivo momento, que puede ser precisamente la fusión de los personajes que se aman, de carácter heterosexista, heterosexual, y llegan al final de su vejez pues, precisamente amándose. Porque el amor neutraliza toda prueba y toda contingencia negativa. Bien, aquí la novela
Yo pienso que hay que destacar que también es un género narrativo polifónico. Eso ayuda muchísimo a entender la gran cantidad de voces, no son personajes, son voces de seres humanos con sus propias iniciativas, muchos y muchas de ellas también condicionadas por el medio social, condicionados por las circunstancias histórico-culturales, por la economía, por el desarrollo más o menos que más, en una sociedad que por supuesto se van ubicando estamentos de mayor o menor cuantía, en tanto y en cuanto se tiene más capacidad económica, más capacidad de tener dinero y obtener ciertos puestos que hacen que la diversidad humana tenga una valoración de mayor a menor, de mayor valor a menor valor. Y aquí es donde va a aparecer entonces todo ese mundo de polifonías que se les da un rango muy particular en la dicción, o sea que hablan muchísimo, son personajes hablantes por excelencia, que son, yo podría llamarlos un poco como los urbanos marginales, ¿verdad? O las víctimas del sistema, de un sistema que está localizado en puntos muy exactos de la ciudad y que ahí no son más que hervideros y caldos de cultivo para la delincuencia y para la resistencia con la que todos estos personajes lamentablemente tienen que sobrevivir en una sociedad competitiva y cuyo énfasis, ellos mismos lo irán diciendo, tiene que ver con el manejo tanto menos de estrategias de supervivencia, desde lo delictivo, ¿verdad? Es decir, nosotros podríamos pensar que son delincuentes, pero no son delincuentes, son víctimas del sistema. Es una realidad muy distinta, ¿verdad? Creo que hay todavía mucho mayor peso en las clases sociales que arbitrariamente tienen que aparecer como las que representan los valores de todo tipo, religioso, moral, ético, humano, y sobre todo el educativo, es decir, todos estos valores que son los que frecuentemente son una parte importante de todo lo que es la lógica discursiva para adquirir poder en la sociedad o para tener un poder en esa sociedad, como les decía, donde las clases se van acomodando de acuerdo a su capacidad y a su también capacidad de adaptarse y plantearse o presentarse como figuras específicamente altas. De tal manera que entonces nos conectamos con otro elemento importante de lo que es la teoría de la novela, que es lo que llamamos la sátira, ¿verdad? Una saturae que llamaban los antiguos latinos, y que hace referencia a la ensalada. La novela es una ensalada, y una ensalada, ustedes y yo sabemos que es tanto más ensalada en cuanto que tiene más elementos diversos que forman parte precisamente de ese combustible, ¿verdad? Por eso la melipea, que es esta antigua locación de la novela grecolatina y en consecuencia después toda la tradición de la novela moderna, apela a un mundo que tiene sus propios pesos y sus propios contrapesos, y todo eso es importante. La lechuga es importante, pero también el repollo. El tomate es importante, pero también los hongos son importantes. Entonces, todos los elementos que forman parte de esta ensalada, saturae, como dicen en las universidades, forma parte de este mundo polifónico, de tal manera que entonces las personas que son personajes, para la redundancia, reales,
son, como les decía anteriormente, de carne y hueso. Bien, en algún momento uno puede pensar, cuando lee la novela, de que hay una denuncia, una doble moral, ¿verdad? Yo no estaría de acuerdo con ese tipo de observación, porque yo no creo en una doble moral. No hay una doble moral. Ciertamente ustedes y yo estamos en un ámbito donde el peso de lo que llamamos la moral religiosa construye y tiene que ver con la construcción de los sujetos de identidad costarricense. Lo mismo sucede con la moral que está ligada, digamos, a la producción de las leyes, y lo mismo con cierto grado de despotismo y de asepsia que estos aparatos ideológicos hacen para precisamente sujetar a cada una de las personas que forman parte de lo público, y lo someten precisamente a un comportamiento que llamamos el correcto, ¿ya? Lo que es correcto. No digo lo que es políticamente correcto, lo que es correcto según la moral tradicional y la moral pública. De tal manera, entonces, yo pienso que en el planteamiento de la novela hay otro tipo de moral, porque también los que responden, digamos así, a alternativas muy limitadas y han desarrollado estrategias para poder sobrevivir delinquiendo, si ustedes me lo permiten, ¿verdad? Esos grupos también tienen sus propias regulaciones y su propia moral. Vean ustedes lo que está sucediendo en Costa Rica, ¿verdad? Es decir, el narcotráfico. El que ingresa al narcotráfico sabe que hay un código moral tan estricto como puede ser el del Tribunal Supremo de Elecciones o el de la Asamblea Legislativa o del Poder Judicial, que debe cumplirse y acatarse, si no hay que pagar una pena por infringir o una pena por delinquir. Entonces ahí es donde uno encuentra que si hablamos de doble moral, tendríamos que reconocer dos tipos de moral, una de un lado y otro del otro. Lo que pasa es que aquí hay una tercera opción, y es lo que es verdaderamente problemático en este escritor, ¿verdad? Que es el mestizaje moral. Posiblemente porque lo opuesto a la moral es la inmoralidad, ¿verdad? Y ya está, es decir, y claro, nosotros podríamos pensar que todos estos personajes que tienen que sobrevivir y hacerse de un montón de estrategias y de grupos organizados para poder sobrevivir, para poder comer, para poder vivir, para poder, ¿verdad? Eso que llamamos la vida, cuando no se ha tenido otras oportunidades, pues son sectores interesantes en tanto en cuanto ustedes y yo nos vamos a encontrar con un énfasis en todo el desarrollo de la novela, y vamos a ver las verdaderas alternativas que tienen estos sujetos, que son tan limitadas como las mismas alternativas que tenemos o tienen los que pertenecen a una moral oficial. ¿De acuerdo? Entonces, si yo cometo un error contra el grupo y pertenezco a una de estas sociedades casi como secretas, ¿verdad? Donde hay distintas actividades para delinquir, que robo de carros, que tráfico de drogas, y el más enfatizado en toda la novela es la prostitución, ¿verdad? El manejo de lo que es la prostitución como una práctica que obliga a una gran cantidad de menores de edad y de jóvenes y adolescentes que inclusive salen de las universidades, de los colegios y de todo tipo de familia, y se asocia entonces con estas prácticas que les ayuden un poco a vivir de lo que puede ser una transgresión de tipo sexual. Claro, ustedes y yo apelaríamos a la moral pública y a los personajes que en este país representan ser figuras destacadas por su moralidad y por su ejemplo, por su enseñanza ejemplar, y después en la novela nos vamos a ir dando cuenta que hay un doble fondo, ¿verdad?
hay un fondo perverso, un fondo moralmente incorrecto que niega o neutraliza todo lo correcto en relación a lo que dicen las figuras religiosas por las que la novela tiene una particular obsesión, ¿verdad? Se le encantan los curas, se le encanta el obispo, le encanta todos esos personajes. Claro, porque estos, vamos a ver, aquí es donde viene el asunto de la historicidad misma de la novela, ¿verdad? El contexto, porque ustedes saben que ya tenemos una cierta cantidad de años acumulados en que Costa Rica se ha ido mostrando que las figuras religiosas, sobre todo las eclesiásticas, no son tan santas como dicen ser, y tampoco lo que predican de santidad o de abstinencia o de alguna renuncia a lo que es la sexualidad es eventualmente eficaz en ellos. También hay un mundo por debajo, una carne, y ahí es donde la novela se vuelve satírica, ¿verdad? Porque si ustedes revisan la tradición de las novelas, lo que es verdaderamente satírico es cuando se usa la sexualidad para demostrar que el otro, al final de cuentas, por más que se llene la boca de idealizaciones y de cosas bonitas, de mundos más allá, o de pecados que se pueden redimir, o de se vive una especie como de sacralidad y santidad, pues no es eficaz. Sino que entonces desde la sexualidad hay un combate, digamos así, muy antiguo según las tradiciones de la lucha entre la carne y el espíritu, que se plantea como una dicotomía en toda gran parte de la tradición religiosa europea y por supuesto latinoamericana, desde que ustedes y yo absorbimos este discurso antitético de la carne en contra del espíritu y el espíritu en contra de la carne, es decir, el maniqueísmo, ¿verdad? Lo que llamamos filosóficamente desde el Zoroastro la doctrina de Mani. Y la doctrina de Mani impregnó categóricamente muchas de las perspectivas religiosas, sobre todo por los platónicos y los neoplatónicos, que nos llega como una perspectiva religiosa afín a la Iglesia Católica y a la predicación del cristianismo o del pseudo-cristianismo que niega la naturaleza humana. La naturaleza humana es sexual y es sexual, y por lo tanto ese espacio reclama o reclamará en el transcurso de la vida un lugar aventajado, un lugar importante. Esto mismo se puede institucionalizar, ¿verdad? Y ya institucionalizado entonces responde a una sociedad o un mundo donde la sexualidad empieza a ocupar un lugar también afín a lo que es el principio capitalista de la oferta y la demanda. Y ahí es donde entonces uno se le para el pelo, ¿verdad? Porque desde cuando en la sociedad occidental, que es tan idealista y tan llena de estos arbitrarias renuncias, la cuestión de la sexualidad viene a ser parte de un aparato muy sofisticado, muy fino y muy extendido para lograr adquirir o alcanzar el desahogo de sexualidades o el uso de sexualidades que también se han negado en su valor genérico, ¿verdad? Vean ustedes que todavía hoy en los espacios religiosos, sobre todo de corte tradicional conservador, se está tratando de relativizar lo que puede ser la teoría de género, llamándola precisamente como ideología de género. Los que han estudiado ustedes un poco de epistemología saben muy bien que entre ideología y teoría hay una gran diferencia epistemológica. No se puede llamar a la teoría de género ideología de género, porque ideología y teoría son dos cosas totalmente distintas. Pero conviene a este sistema represivo, ¿verdad?, llamarlo precisamente ideología, para hacernos creer que todo esto de los géneros que se pueden evidenciar precisamente en la realidad real y no en la realidad heterosexual o heterosexista normativa, hay una gran diversidad de géneros que el mismo novelista, ¿verdad?, o la misma novela asume con una profunda, un profundo respeto, y me parece a mí muy importante porque precisamente ahí está el asunto de lo gay. Lo gay no es solamente lo homosexual o homoerótico.
es la diversidad de las sexualidades expresadas a través de el transvestismo y la transexualidad, que es muy importante tenerlo presente, porque la construcción de este mundo tan desclasificado y apartado de la heteronormatividad, por supuesto que va a significar una crisis, un shock social, sobre todo desde las altas y viejas moralidades y conservadores discursos que se supone que son los que van a evitar que este mal se propague como las esporas de los hongos por una sociedad que va hacia la corrupción total, ¿verdad? Cuando ahí no está la corrupción. La corrupción está precisamente cuando se les dice o se niega la posibilidad de que seres humanos sean sexualmente felices, moralmente aceptables, por una sexualidad que no es heterosexual ni normativa. Pero también esto tiene su bemol, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a encontrar en la novela. Encontrando esas variaciones, muchas personas son sometidas por el principio de la oferta y la demanda a someterse a una especie de prostitución, ¿no? Pero es que no es la prostitución, es algo todavía mucho más amplio, ¿verdad? Porque el concepto que ustedes y yo tenemos desde la heteronormatividad y la heterosexualidad de lo que es la prostitución es algo muy reducido. La prostitución no se puede reducir solamente al negocio carnal, como decían los antiguos, o a eso de que yo te doy y vos me das. No, hay algo más. Hay algo más estructural y estructurante que hace que inclusive clases sociales muy diversas se unifican como especie de logias que absorben la sexualidad joven, la sexualidad de los muchachos, la sexualidad de los niños, la venta y el sacrificio de seres humanos, precisamente por satisfacer estas inclinaciones que, aunque digamos son válidas porque son sexualidades, son inválidas porque están utilizando al otro y lo están degradando. Y en algunos casos, como en la novela distópica, vamos a encontrar también asesinato, ¿verdad? Asesinato y pérdidas de seres humanos, que es algo verdaderamente lamentable. Bien, este es el primer asunto que yo quería presentar. Hay un recurso que es típico de las novelas, que es el personaje de aventuras, ¿verdad? La trayectoria de esto está materializada a través de cientos de novelas en todos los idiomas y en todos los países, ¿verdad? Para decirlo así, aunque sea un poco inexacto. Pero en inglés ustedes encuentran las aventuras de Tom Sawyer, por ejemplo, ¿verdad? Pero a mí me parece que es más importante, con respecto a la moral de Faustino, hablar de otros personajes que están más ligados al mundo occidental desde la perspectiva histórica de los greco-latinos, ¿verdad? En este caso yo sugeriría que le dieran una repasada a aquel maravilloso libro que se llama El satírico de Tito Petronio, ¿verdad? Sí, son personajes bandidos, ¿verdad? También asociados entre ellos, que se aman y se odian simultáneamente, que se utilizan y se manipulan, pero se van metiendo así con su propia belleza, o por su belleza y por su sexualidad, ¿cómo decir? Desenfadada, esa es la palabra. Se van metiendo entre las capas más sensibles de lo que es en ese tiempo la organización imperial, ¿verdad? De tal manera que los estudiosos de Tito Petronio y del satirismo en específico han dicho que toda esa fanfarria y toda esa teatralización de hechos singulares está ligado precisamente a la vida de Nerón, ¿verdad? Que también propicia su propia muerte y la gente llora, entonces hay excesos de todo, que esas son otra de las características de la novela. Por eso la novela de Faustino, en términos específicos, es hiper
para llamarlo de una manera más griega. Todo parece ser exagerado. Y tiene que ser exagerado porque exageradas son las cosas que suceden supuestamente ante nuestros ojos y que nosotros no participamos como parte, digamos, de estas fiestas casi como orgiásticas. Claro, es que en Occidente perdimos la tradición de la orgía, ¿verdad? Qué lástima. Qué lástima que la perdimos, y sobre todo para los periodos esos de las grandes bacanales, cuando se daban estos cultos, precisamente, que eran desenfrenos de todo tipo. Claro, imagínense ustedes un grupo humano que pasa de un terrible invierno, donde se muere mucha gente por el frío y por el hambre, a la primavera. Y aquello es una explosión, si me permiten ustedes la palabra sin ofenderlos, lujuriosa de la naturaleza y de la naturaleza del ser humano. Y eso es muy interesante porque entonces mi humanidad o la humanidad de mi grupo es un agradecimiento, es un hecho festivo con el cambio y la transformación que está sucediendo en la naturaleza y que me vuelven entonces un ser humano lúdico, que es una palabra que hemos perdido y que a mí me da mucha lástima que la palabra ludens o lo lúdico se lo atribuye a un montón de políticos jetones, manipuladores de mierda, precisamente para decirnos que las grandes campañas políticas que hacemos aquí en Costa Rica, invirtiendo no sé cuántos miles de billones oficiales por el tribunal y otro montón de paralelas, ¿verdad?, financiaciones, es la fiesta del pueblo. Por favor, sean más serios. Sean más serios. Ahí no está la fiesta costarricense. Y el que lo diga, pues ya sabemos por dónde anda o qué es lo que quiere. Fiesta es en las 90 primeras páginas que son distópicas y que dan ganas de llorar a cada rato, ¿verdad? Y darse cuenta de que hay un asunto de estrategias perversas. Cuando ya en la página 90, pues yo trabajo esto que estoy diciendo está planteado hasta la página 90, donde ya empieza verdaderamente el carnaval, ¿verdad? El carnaval festivo y popular, que se llena también de otros lenguajes interesantes, por eso he ahí la polifonía, donde aparecen todas estas distintos aportes de los sectores que están peleando porque se les reconozca un lugar en el espacio social y que no haya más discriminación y que se permita amar y se permita vivir el amor en las condiciones que cada ser humano o cada grupo puede expresarlo, ¿verdad? Entonces me parece un profundo respeto, algo que trasciende lo homoerótico y se vuelve transexual en el sentido diverso y múltiple y pletórico de la palabra, y que choca, que vean que interesante, porque chocará. Yo les iba a hacer un montón de lecturas, pero ya no se las voy a hacer. Lean la novela. Y que choca, por supuesto, con lo oficial, ¿verdad? Entonces vean ustedes qué interesantes las reacciones, ¿verdad? Las reacciones de estos sectores, que yo creo que ya conforme han ido pasando los años, después de los últimos escandalillos de humillos sagrados, ¿verdad?, así como que huelen a incienso, ¿verdad? Huelen a incienso y huelen a padres muy románticos, una figura TV, los chicos TV, ¿verdad?, que como Ícaro llegaron al más alto y se vinieron al suelo de un solo pichazo, ¿verdad? Se me permiten ustedes la palabra tantita, y se destartalaron y se desbocaron contra el suelo. Claro, entonces toda aquella gente que tenía esa admiración loca, casi como erótica, por estas predicaciones, por estos predicadores, de un momento a otro se dieron cuenta de que al final de cuentas eran, como decía mi abuela siempre me decía, mira, tener cuidado con los santos que orinan. Y yo decía, qué raro, ¿verdad? Y mi abuela, que era una católica, una archicatólica, pero ella siempre decía que donde huele mucho incienso hay algo raro, algo se está tapando con ese olor, ¿verdad? Y lo hemos visto precisamente en un personaje que aparece de una forma muy particular
porque ya esto es un recurso del escritor, ¿verdad? Que llama al padre Vique. Hasta ahí llega. Como en nicaragüense, ¿verdad? Vique. Hasta ahí llega. Y el padre Maynard también. Bueno, son dos personajes que, digamos, le han hecho un grandísimo favor al país. Yo si admiro a Vicky, si admiro a Maynard y el otro de la abuela que no recuerdan, Enrique, a los tres los admiro porque se han traído al suelo el gran tótem de la tradición y la conservación de un discurso homofóbico, conservador y tradicional. Y se lo trajeron así de la noche a la mañana y lo quebraron, ¿verdad? Y eso es un favor. Tenemos que darles un premio, no solo meterlos en la cárcel como hicieron, ¿verdad? Sino darles un premio porque al final de cuentas se trajeron abajo ese tótem que durante tantos años se ha ido acumulando y que en ciertas novelas ya de la tradición costarricense se hace alguna alusión, ¿verdad? Al travestismo, por ejemplo, de los curas, de estos curas, ¿verdad? Yo digo de todo, bueno, tal vez que sí, porque vean, es uno de los misterios, cómo se han conservado con una usanza o una vestimenta tradicionalmente femenina para representar un discurso patriarcal tan fiero como puede ser el de la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces ahí hay una especie como transvestismo raro. Digo raro porque siempre todo transvestismo es un poco ambivalente. Y cuando hay algo ambivalente, nosotros no tenemos claro qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Es un poco como el hombre que oye que vienen, lo tienen cuidando y oye que viene alguien, ahí suena un ruido y entonces grita, ¿quién vive? Pues ese quien vive lo que nos sucede a ustedes y a mí y a toda la sociedad costarricense cuando aparece un transvesti. ¿Quién vive? ¿Un hombre o una mujer? Y claro, porque somos tan dicotómicos que si no es gallo es gallina. Perdónenme, pero es que si uno puede ser gallina con plumas de chompipe y puede ser un chompipe con plumas de lora, ¿verdad? Con careperro, es decir, ahí está la novela. Esa metamorfosis y esa diversidad, esa ambivalencia, esa mutabilidad, si ustedes me permiten, es lo que rescata precisamente Faustino en esta novela. Creo que es la que está más de ese lado. Ya me he leído una buena cantidad de sus novelas y esa es la que está más de ese lado, digo yo, ¿verdad? De pronto estoy equivocado. Y nos plantea precisamente un mundo que si uno tiene el peligro, que es un grave peligro de moralizar el mundo y esperar de la novela una moralización de lo que no calza, ¿verdad? O lo que no debería calzar, pero sí es, entonces se pierde y se amarga. De tal manera que entonces la palabra distopía, permítame darle también un alcance mínimo, ¿verdad? Un alcance mínimo. Porque la distopía también nos hace el grandísimo favor de no llevarnos a la ilusión de nada. Nada es nada. Diciendo latino ni nihilo, que es una enseñanza lindísima. Ustedes pueden leer un libro, uno de los libros novelados que hay en lo que llaman la Biblia, ¿verdad? Es precisamente el Cogelet. Cuando ese personaje ambiguo, novelesco, narrativo, narrador, un poco como este personaje que es, o que quiere ser periodista en un contexto muy distinto de periodismo investigativo, ¿verdad? Porque es un periodista investigativo que ya les hablaré de la madre, un poquito de la madre de él, logra precisamente articular una investigación con todos lo más bajo de los barrios marginales y que aquí se llaman tengo la palabra tiene una palabra donde vive mucha gente hacinada. ¿Cómo se llama? Caseríos no son precarios, ¿no? pero es que no usa la palabra precarios. Guardería, muchas gracias, sí. Las cuarterías famosas, ¿verdad? Que son esos focos, digamos así, de generar anticuerpos
para derrumbar, digamos, un mundo que tiene o que siempre está tendiendo a organizar todo desde un nivel muy alto, un nivel muy civilizado, muy elaborado. Recuerden que estamos hablando de la ciudad, que es el contexto de la novela también, ¿verdad? La novela se desarrolla precisamente en los bajos mundos y los altos mundos de la ciudad y toca lugares que son estratégicos para el desarrollo de las peores perversiones que ustedes puedan imaginarse, como la misma biblioteca, ¿verdad? Que aparece en la biblioteca, donde también aquí viene gente en su momento, sí. Es que a mí me llama mucha atención porque Adán también habló de la biblioteca y usted también, ¿verdad? Entonces me llama mucha atención. Claro, porque se supone que esta casa es la casa de la cultura y la educación y además es el gran acervo de documental de Costa Rica, no hay otro mayor. Y aquí se dan cosas que contradicen precisamente los mismos objetivos que tiene la biblioteca dentro de una sociedad como la costarricense. Como tiene también la iglesia, la sacristía, el lugar donde entran ahí los muchachos a tener una especie de orgías sadomasoquistas con el padre Vique y que lo llevan al paroxismo y además se les paga porque ellos cumplan estas satisfacciones sexuales propias de un embés. Yo siempre hablo del as y el embés, del embés donde se da otro mundo que está ligado a este mundo de as, que forma parte de este mundo, pero que también conlleva grandes transformaciones y grandes escándalos, digamos así, que nos pueden a ustedes y a mí ayudar a darnos cuenta de que vivimos con los pies puestos sobre la tierra, que es un texto material, que todos los textos materiales nos hablan de un hombre material que necesita cosas muy básicas. Yo les decía a mis estudiantes, a ver, digan, enséñenme ustedes las 4 cosas que son básicas y fundamentales para todo ser humano para poder vivir en este planeta Tierra. Entonces se quedaban viendo así como diciendo, qué bicho, ¿verdad? O sea que ustedes no comen. Sí, profesor. ¿Qué más? El vestido. Pues el vestido. ¿Qué más? El estudio, porque están en esa etapa de estudio, ¿verdad? Eso no se lo cree nadie. Con el tiempo que se lo va creyendo. Y dejaban la cuarta, que era la que yo esperaba que me respondieran. Y entonces yo les decía, ¿y la sexualidad? Son las cosas materiales. Y los 4 elementos fundamentales, así como hay 4 estaciones en ciertas regiones del mundo, son los cuatro elementos fundamentales para poder ejercitar la vida y que la vida se perpetúe por cierta cantidad de años mientras seguimos en este mundo tan contradictorio y tan lleno de sufrimientos y de pruebas. De tal manera que entonces la sexualidad correspondería al ámbito de lo clandestino. ¿Por qué en Costa Rica la sexualidad o el sexo, la revelación o la manifestación del sexo es clandestino? ¿Ustedes no se han hecho esa pregunta? Ahí está el Parque Nacional. Vengan ustedes a ver la clandestinidad de ese parque. Ahí se da de todo. Pero cuando yo digo de todo, digo de todo lo que es en el ámbito erótico y sexual. Mecánico, si ustedes me lo permiten. O el negocio, oferta y demanda. Hay unas investigaciones que ha hecho un muchacho de la Universidad Nacional sobre estas prácticas sexuales donde media el interés por el dinero, que es una cosa extraordinaria, porque al igual de este personaje que hace toda esta aventura por un mundo bajo al que él no pertenece, aunque él vive en Barrio México y hay muchas cuarterías, él no pertenece a ese mundo de las cuarterías. Él ha tenido, digamos, distinto a los otros personajes, más posibilidades de avanzar, esto no es cierto, ¿sí? De avanzar sociológicamente. Porque además tiene un papá
que yo me lo hubiera deseado. Ya hablaremos del papá. Pero tiene una mamá que yo no me la desearía por nada. Porque, claro, es que ahí hay un asunto de inversión de la misma distopía que nos hace entrar en el mundo del carnaval, que es un mundo al revés, un mundo invertido. Aquí la que va a expresar todo lo arbitrario, lo disonante, lo exigente, lo castrativo, para decirlo desde la perspectiva psicológica, del discurso patriarcal, no está en los labios ni en las actitudes del papá, sino en la mamá. Una madre que no tiene, según lo plantea la novela, ni un ápice de ternura. Es todo lo contrario a lo que se dice en el discurso tradicional. Las madres son dulces, las madres son tiernas, las madres son abnegadas, las madres son desinteresadas, las madres se entregan todo y dan todo por sus hijos. Esta madre, saquen ustedes todos los sustantivos de lo que es una madre en Costa Rica y pongan el contrario y se dan cuenta que esa es la madre que utiliza el escritor y que es la mamá precisamente de nuestro querido Búho, ¿verdad? Que es el narrador que va hilando, descubriendo y sobre todo dándole la palabra, que eso es lo que es verdaderamente interesante. Él no quiere ser un periodista tradicional, como muchos que, como dice la misma novela, se apropian de la verdad y terminan obligando a la información a decir lo que a ellos les interesa desde la perspectiva de ciertos grupos de poder. No. Él deja que hable. Y lo que hablan no lo juzga, sino que más bien lo categoriza y lo coloca en el lugar de las observaciones. Son lo que va a construir precisamente la gran trama de la novela. Él mismo también tiene un afán ahí un poco frustrado durante muchos años, porque precisamente su mamá, como buena representante del discurso patriarcal interiorizado, odia, detesta, desdeña, y quisiera que se le muriera un hijo, como dicen algunos, por ser de una sexualidad no convencional, no heterosexista. Y si ella se da cuenta que yo soy lo que soy, como dice el personaje, que es interiormente lo que él no quiere su madre, pues entonces tiene que mantenerse en el closet, para decirlo en términos más desde la teoría de género gay, se mantiene enroperado, enclosado, hasta que en algún momento se libera de la forma más simpática que ustedes se puedan imaginar, y se los voy a contar, ¿verdad? Porque ya la mamá lo tiene hasta aquí, ya su mamá murió, sigue la señora con el mismo discurso, sigue la señora recriminando, sigue la señora manifestando su odio hacia su marido y por supuesto hacia este hijo, y al final de cuentas entonces le hace un gran favor a la humanidad, le pone una almohada en la cara y como ya tenía COVID, se aprovecha entonces de su debilidad y le facilita el irse al más allá. Y hasta ahí llegó la madre. Entonces, aquel principio de muerto el perro, muerta la rabia. Entonces, claro, de ahí se dispara una conciencia nueva. Está latente en el desarrollo de estas 90 páginas primeras. Está latente en este pobre niño, muchacho, adolescente y joven, que ha tenido que sufrir sin remedio esas cláusulas tan aterradoras como las que ha planteado su madre, porque está reproduciendo, indistintamente de que sea hombre o mujer, está reproduciendo el discurso patriarcal hegemónico y la moral clásica, tradicional, coercitiva, que no permite a un ser humano ser otra cosa que un pobre desgraciado que tiene que quedarse callado y desarrollar estrategias de supervivencia. Es un pobre muchacho, a mí me da mucha lástima él. En las 90 primeras páginas, pero ya después se vuelve un héroe circunstancial. Pero en la primera parte uno se hace esta pregunta: ¿cómo es un ser humano? Digo, ¿a razón de qué? La decisión costarricense. Una persona tiene que limitarse, inhibirse y frustrarse tantos años para poder liberarse después de ese entramado materno
que lo tiene o lo ha tenido atenazado durante tantos años. ¿Sí? ¿En virtud de qué? Y ahí es donde entonces uno ve el asunto de esta cláusula que nos está dando la novela, de que definitivamente hay un momento en que no solamente este personaje se libera, sino que hay otra gran cantidad y ahí es donde se vuelve un colectivo, una conciencia colectiva que nos lleva año por año a establecer espacios para la discusión y espacios para la presión de grupos, para un mundo o una sociedad que acepte y que termine de aceptar, inclusive hasta legalmente, como ya se ha dado en estos últimos años, por chiripa en Costa Rica, es aceptar el matrimonio homoerótico, ¿verdad? Homoparental, perdón, es la palabra correcta, en una sociedad que, por supuesto, se vino toda la maquinaria de los conservadores, encuentra el padre Vique, ¿verdad? Que no estaba de acuerdo con eso, aunque tuviera una vida frenéticamente sexual, homoerótica, en lo oculto y en lo privado, y después que llevara eso a una racionalidad y una expresión, como encuentra uno, por ejemplo, en las descripciones que hacen de las fiestas de Herodes en el Tito Petronio, en las fiestas y bacanales de la época del Satiricón, o también las que suceden en esas descripciones del Vaticano, ¿verdad? Pongo un caso muy específico, el Papa Alejandro VI, ¿verdad? El Papa Borja, los Borgia, que tenían también estas grandes celebraciones y grandes festividades donde se revuelve todos los vicios, se concentran en un momento, y después esos vicios se superan momentáneamente para volverse santos que orinan, o santos que ya no orinan, o que guardan los miados para otra oportunidad, ¿verdad? Una oportunidad todavía mucho más cafetalesca. Y lo último que voy a señalar, estoy hablando mucho, ¿verdad? Y eso que son 90 páginas, ¿verdad? Toda la novela. Claro, lo último que quiero señalar es si en algún momento podemos resaltar alguna figura. Hay muchas figuras interesantes, ¿verdad? Los escritores y las escritoras costarricenses que aparecen ahí como íconos del conocimiento y de lo más costarricense que podamos encontrar en las letras costarricenses. Hay un ¿cómo llaman eso en la Asamblea Legislativa? La sala de donde están todos los honorables escritores y escritoras, y los que han colaborado con esa beneméritos, sí. Ahí aparecen también una sala de beneméritos. Son los beneméritos que sirven, digamos así, como puntos de referencia para un grupo en el que se mueve el papá de este muchacho, que va más allá de la simple información y del manejo y la lectura debida de los textos o los intertextos de estos autores, sino que también ellos mismos se vuelven súper críticos, ¿verdad? Entonces el muchacho desde muy niño tiene esta sensibilidad por escuchar lo que habla su padre y este grupo de amigos que se reúnen asiduamente, precisamente para superar más allá lo que podríamos ustedes y yo llamar un mundo de apariencias. No hay apariencias, son todos hombres con los pies sobre la tierra. Se dedican más bien a desmitificar y desmitologizar tanto la historia como la cultura costarricense, porque son súper críticos. Por supuesto, esto no podría encajar en alguien tan convencional y tan cerrada como pudo haber sido la madre de José Hugo, ¿verdad? Periodista nuestro de nuestra novela. No, por supuesto que no. Entonces a mí me parece que es importante como que uno respire de toda la distopía ya planteada desde la primera página hasta la 90,
observando este grupo de hombres con estas perspectivas tan importantes para la cultura costarricense y que en la mayoría de los casos el sistema educativo los da a conocer, los da a leer, los acompañan a todos los jóvenes y a las jóvenes en los procesos educativos para que vayan aprendiendo que han habido en este país seres humanos profundamente consecuentes y profundamente humanos, ¿verdad? Que eso es lo verdaderamente interesante, porque en ellos se logra, si veníamos hablando de una dicotomía, en ellos se logra la unidad tangencial. Ellos representan el pensamiento costarricense. Yo creo que yo hace muchos años escribí y me publiqué milagrosamente un poemario precisamente donde recojo a Miguetti, a La Odio, a Carmen Naranjo, a todos estos seres humanos tan importantes, para que veamos que dentro de toda esta terrible contradicción de lo que es la sociedad costarricense y donde hay tantos intereses creados y por los cuales yo puedo llegar a matar, si esa es mi moral, ¿verdad? Si esa es mi ética, sea arriba o sea abajo. Hay asesinos en todos los niveles, ¿verdad? Tanto en los altos como en los bajos, en virtud de lo que ustedes puedan dilucidar. Encontrarse con este grupo humano a mí me causa verdadera sorpresa y verdadera alegría. Voy a terminar con una moraleja distópica, que es lo último que pensaba leerles. Ya me di cuenta que me sobrepasé. Para que tengamos claro qué es lo que es verdaderamente generador del conflicto total de la distopía costarricense, que no es pura vida. Al contrario, ahí aparecen unas afirmaciones sobre pura vida que hasta que dan ganas como de salir corriendo. Dice que aquella cuartería era casi inhumana, casi. A mí me asombra eso. Claro, cuando las mujeres estaban fuera por los lavaderos o por putear en las calles, los niños jugaban con la mierda de ellos mismos. El agua y la luz que tenían era pirateada por los mismos vecinos. Era muy fácil, como la mayoría trabaja en la construcción, entonces, como conocían muy bien cómo hacerlo, guindando del panel cableado eléctrico en los postes de la compañía de fuerza y lámparas en las vías públicas, de ahí tenían electricidad. Había una vieja que el olor a veces le afectaba por la mierda y orines que se esparcían por todo lado. Entonces agarraba una manguera enorme que estaba pegada a un tubo madre, y cuando abría el chorro todos salían bañados. Bien, esto es para mí la gran metáfora de todo lo que vamos a encontrarnos en todas estas primeras páginas de la novela. Y lo que me parece todavía como mucho más agresivo es cuando sale a la luz de la dicción narrativa que Costa Rica no es la pura vida. Inclusive la pura vida es un artilugio que desarrollan estos grupos sociales para tener acceso, para que los muchachos tengan acceso a una vida sexual desenfrenada, con personalidades. Y entonces, ¿cómo lo llamo? Cuando nosotros estábamos chiquillos jugábamos, nos tocaba la puerta y le decían, ¿se acuerdan? Dejar entrar, le decían, a ver, niños, ustedes no perdieron infancia. ¿Se acuerdan que cuando uno tenía un grupo de amigos y había algo secreto y una especie como de logia masónicas y masones, ¿verdad? Había algo ahí que no se contaba y no todos tenían acceso fácil hacia adentro porque había que tocar y decir la clave. Sí, pero tenía otro nombre, pero dejémoslo ahí. Santo y seña. Santo y seña es la contraseña.
Pura vida es una contraseña. Y pura vida lleva a la pura mierda. A la pura mierda donde se deshacen, digamos, las posibles ilusiones de muchos seres humanos que quieren vivir un poquito más arriba de lo básico y fundamental. Y para eso tienen que desarrollar estrategias terriblemente agresivas para sobrevivir en el mundo que tiene cláusulas muy cerradas, muy secretas y además muy injustas, muy inhumanas. Bueno, yo creo que ya, pues si alguien quiere el texto, se lo paso a máquina y le encaramos las páginas para que ustedes tengan una guía de lectura. Muchas gracias, Faustino. Vea, de todo lo que yo he leído suyo, usted es un narrador sobresaliente, ¿verdad? Sí, se lo digo con toda honestidad. Yo he leído tantas novelas porque he sido profesor de novela costarricense y muchas las he dejado como calentándose en otro fuego, pero estas son extraordinarias. Y esta en particular es, digamos, la que ingresa en una narrativa de acontecimientos y hechos en mentalidades distintas, ¿verdad? Rompe con esos patrones inclusive ya tradicionales en usted y entra en una nueva dimensión que va a traer o nos va a traer muchos beneficios a los lectores y las lectoras. Muchas gracias a ustedes por ser tan pacientes. Muchas gracias, Ricardo, por tan acertado comentario. Hay una próxima edición que viene de este libro con el comentario de Ricardo. Que no es este. Que no es este, sí, es otro. Más académico. Sí, y que está colgado, por decirlo así, en YouTube, junto a un comentario del periodista Juan Ramón Rojas del semanario Universidad, otro escritor, periodista y escritor y comentarista, analista. Tenemos ahora un proyecto que ya lo comenzamos comentando cuentos. Muchas gracias, Juan Ramón, y muchas gracias a mi fratelo por estar aquí, Marlen, al poeta Suero, a Casio, a Yeudi. Muchas gracias al gran Charlie, fotógrafo, un gran maestro de la fotografía deportiva y social. Muchas gracias también a la colaboración de mi amiga Araceli León, que ha estado ahí siempre muy cerca de todos mis proyectos. Muchas gracias, Araceli, y muchas gracias a la biblioteca. ¿Cuál es su nombre, señorita? Carolina. A Carolina, que hoy nos ha filmado y nos ha puesto en la red de Facebook Live, bueno, en vivo. Y bueno, a los que no pudieron llegar, siempre estuvieron presentes. Muchas gracias a todos y nuevamente a usted, Ricardo. Y nos vemos una próxima vez.